Imagina que tu familia se divide en dos. Hermano contra hermano. Padre contra hijo. Casa contra casa. Y la división no es solo por dinero o propiedad. Es por quien tiene derecho a adorar a Dios. Por quien es el verdadero heredero de las promesas divinas. Y esa división dura 300 años. 3 siglos de guerra, odio, traición. Eso es exactamente lo que le pasó al pueblo de Dios. Israel. La nación elegida por Dios. El pueblo del pacto. Se dividió en 2 reinos. Israel en el norte. Judá en el sur. Y durante 300 años se mataron entre sí. Hermanos matando hermanos. Todo en nombre de Dios. Esta es la historia de la guerra civil más trágica de la Biblia. La guerra que Dios nunca quiso. La división que rompió el corazón del cielo. Y al final, ambos reinos cayeron. Ambos fueron destruidos. Ambos fueron al exilio. Porque una casa dividida contra sí misma no puede permanecer. Prepárate. Porque esta historia te mostrará lo que pasa cuando el orgullo, la codicia y la idolatría destruyen lo que Dios construyó. Y te advertirá sobre lo que puede pasar cuando olvidamos que somos un solo pueblo bajo un solo Dios. La historia de Israel versus Judá comienza ahora. Todo comienza con un rey. El rey más sabio que jamás vivió. Y también el más tonto. Su nombre era Salomón. Salomón heredó un reino unido bajo su padre David. 12 tribus. Una nación. Un templo. Un Dios. Y durante 40 años, Salomón reinó en gloria. Construyó el templo más magnífico de la historia. Cubrió todo de oro. Hizo que la gloria de Dios llenara el edificio como una nube espesa. Las naciones venían de lejos solo para ver su sabiduría y su riqueza. La reina de Sabá quedó atónita. Ni la mitad me fue dicha, dijo. Pero Salomón cometió un error fatal. 700 esposas. 300 concubinas. 1000 mujeres. Y esas mujeres trajeron sus dioses. Sus ídolos. Sus altares paganos. Y Salomón, el hombre más sabio del mundo, comenzó a adorar a ídolos. Primero libro de Reyes, capítulo 11, versículo 4. Cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios. Construyó altares a Moloc, a Quemos, a Astoret. Dioses que exigían sacrificios de niños. Dioses de prostitución sagrada. Dioses de abominación. Y Dios se enojó profundamente. Primero de Reyes 11, 11. Por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto, romperé de ti el reino, y lo entregaré a tu siervo. Dios le dice a Salomón, tu reino será dividido. No en tu tiempo, por amor a tu padre David. Pero tu hijo lo perderá. Y así comenzó la tragedia. Salomón muere. Su hijo Roboam hereda el trono. Y el pueblo viene con una petición simple. Tu padre nos puso yugo pesado. Impuestos brutales. Trabajo forzado. Ahora aligera tú la dura servidumbre de tu padre. Roboam tiene una decisión que tomar. Escuchar al pueblo y mantener la unidad. O endurecer su postura y arriesgar la rebelión. Sus consejeros ancianos le dicen, sé siervo de este pueblo hoy. Háblales buenas palabras. Y ellos te servirán para siempre. Sabiduría. Humildad. El camino de la paz. Pero Roboam tiene amigos jóvenes. Arrogantes. Llenos de orgullo. Y le aconsejan, diles que tu dedo meñique es más grueso que la cintura de tu padre. Si él los castigó con azotes, tú los castigarás con escorpiones. Roboam escucha a los jóvenes. Y cuando el pueblo regresa, les da la respuesta más estúpida de la historia. Primero de Reyes 12, 14. Mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. El pueblo escucha. Y se va. ¿Qué parte tenemos nosotros con David? Gritan. A tus tiendas, Israel.
y 10 tribus se separan. Solo Judá y Benjamín quedan con Roboam. El reino unido acaba de romperse. Y nunca será restaurado. Israel. 10 tribus en el norte. Capitales, Siquem, luego Samaria. Judá. 2 tribus en el sur. Capital, Jerusalén. Y el líder de la rebelión es un hombre llamado Jeroboam. Jeroboam tiene un problema. Es el rey de Israel ahora. Pero el templo de Dios está en Jerusalén, en territorio de Judá. Y 3 veces al año, todo israelita debe ir a Jerusalén para adorar. Jeroboam piensa, si mi pueblo sigue yendo a Jerusalén, volverán su corazón a Roboam. Y me matarán. Entonces hace algo imperdonable. Primero de Reyes 12, 28. Habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. 2 becerros de oro. Uno en Betel. Otro en Dan. Y le dice al pueblo, estos son tus dioses. Las mismas palabras que Aarón dijo en el desierto cuando hizo el becerro de oro. Jeroboam no solo divide el reino políticamente, lo divide espiritualmente. Crea un sistema religioso falso. Sacerdotes que no son levitas. Fiestas en meses equivocados. Altares ilegítimos. Todo para evitar que su pueblo regrese a Jerusalén. Y con eso, sella el destino de Israel. Primero de Reyes 12, 30. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. El pecado de Jeroboam será mencionado una y otra vez en la Biblia. Cada rey malo de Israel después de él hará lo mismo. Anduvo en los pecados de Jeroboam hijo de Nabat. Es la frase más repetida en primero y segundo de Reyes. Israel ahora tiene religión falsa. Judá tiene el templo verdadero. Pero ambos reinos tienen el mismo problema, orgullo, idolatría, injusticia. Y durante los próximos 300 años, se odiarán, se traicionarán, y se matarán. Los 2 reinos comienzan su historia separados con guerra. Roboam en Judá junta un ejército de 180,000 hombres para pelear contra Israel y recuperar el reino. Pero Dios envía un profeta. Semaías. Primero de Reyes 12, 24. Así ha dicho Jehová, no vayáis, ni peleéis contra vuestros hermanos los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Nota eso. Dios llama a Israel hermanos de Judá. Y dice, yo hice esto. Yo dividí el reino como juicio contra Salomón. No peleen entre ustedes. Y por un tiempo, obedecen. Esa batalla no sucede. Pero la paz no dura. Porque aunque Dios dividió el reino, no autorizó la idolatría de Jeroboam. Y no autorizó que se mataran entre sí. Durante 300 años, habrá guerra constante. A veces Israel ataca a Judá. A veces Judá ataca a Israel. A veces hacen alianzas con naciones paganas para destruirse mutuamente. Siria, Asiria, Egipto, todos son usados como armas contra el hermano. Déjame darte algunos ejemplos devastadores. Segundo de Crónicas 13. Abías rey de Judá pelea contra Jeroboam rey de Israel. Judá, 400,000 hombres. Israel, 800,000 hombres. Antes de la batalla, Abías grita a Israel, ustedes han abandonado a Dios. Nosotros tenemos el templo. Los sacerdotes legítimos. El pacto. Y entonces pelean. Segundo de Crónicas 13, 17. Y Abías y su gente hicieron en ellos gran mortandad, y cayeron heridos de Israel 500,000 hombres escogidos. 500,000 muertos. En una sola batalla. Hermano contra hermano. Eso es más que la guerra civil americana. En un solo día. El pueblo de Dios matándose entre sí. Primero de Reyes 15. Baasa rey de Israel sube contra Judá y fortifica a Ramá para no dejar salir ni entrar a nadie a Asa rey de Judá. Asa de Judá tiene un problema. Israel está bloqueando su territorio.
Entonces hace algo cobarde. Toma todo el oro del templo de Dios y lo envía a Ben-Hadad, rey de Siria. Primero de Reyes 15, 19. Haya alianza entre mí y ti, como la hubo entre mi padre y tu padre. He aquí yo te envío un presente de plata y oro. Ve, rompe tu alianza con Baasa, rey de Israel, para que se retire de mí. Usa el tesoro de Dios para contratar a un rey pagano para atacar a su hermano israelita. Y funciona. Siria ataca a Israel. Israel se retira. Pero Dios envía un profeta a Asa. Segundo de Crónicas 16, 7. En esto has hecho locamente, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Confiaste en el rey de Siria, y no confiaste en Jehová tu Dios. Asa se enoja con el profeta. Y lo mete en la cárcel. Más tarde, otro ejemplo horrible. Segundo de Reyes 16. Acaz, rey de Judá, está siendo atacado por Israel y Siria juntos. Entonces Acaz envía mensajeros a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo: Yo soy tu siervo y tu hijo. Sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí. Y Acaz toma la plata y el oro del templo y lo envía a Asiria como soborno. Asiria viene. Destruye a Siria. Deporta parte de Israel. Pero luego Asiria se convierte en el opresor de Judá también. Acaz acaba de invitar al lobo para salvar de los perros. Y el lobo se come a todos. Esta es la locura de la división. Judá e Israel están tan ocupados peleando entre sí que invitan a naciones paganas a destruirlos. Y eventualmente, esas naciones los destruirán a ambos. Pero en medio de todo este caos, Dios sigue enviando profetas. Profetas que lloran por la división. Que llaman al arrepentimiento. Que advierten del juicio. Elías y Eliseo en Israel. Isaías y Jeremías en Judá. Y muchos más. Todos dicen lo mismo: arrepiéntanse. Vuelvan a Dios. Dejen los ídolos. Hagan justicia. Pero nadie escucha. Israel tiene 19 reyes. Todos malos. Todos andan en los pecados de Jeroboam. Judá tiene 20 reyes. Algunos buenos. La mayoría malos. Y con cada generación, se hunden más profundo en la idolatría, la injusticia y la rebelión. Hasta que llega el juicio. Segundo de Reyes 17. El año final de Israel. Asiria invade. Samaria cae después de un asedio de 3 años. Segundo de Reyes 17, 6. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria, y llevó a Israel cautivo a Asiria. Las 10 tribus del norte son deportadas. Esparcidas entre las naciones. Y nunca regresan como nación. Se convierten en las 10 tribus perdidas. ¿Por qué cayó Israel? Segundo de Reyes 17 da la explicación completa. Versículo 7. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto. Versículo 12. Y servían a los ídolos, de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Versículo 14. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz. Versículo 15. Y desecharon sus estatutos, y el pacto que él había hecho con sus padres. Versículo 16. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros, e hicieron imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal. Versículo 17. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Versículo 18. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel, y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Israel cayó. Año 722 a.C. 136 años después, le toca a Judá. Segundo de Reyes 25. Nabucodonosor, rey de Babilonia, invade Jerusalén. Destruye el templo. El templo que Salomón construyó. El lugar donde la gloria de Dios habitaba. Quemado. Saqueado.
Destruido. Las murallas de Jerusalén derribadas. El pueblo llevado cautivo a Babilonia. Segundo de Reyes 25, 21. Y llevó cautivos a los de Judá a Babilonia. Año 586 a.C. Judá cae. Ambos reinos destruidos. Ambos pueblos en exilio. La tierra prometida vacía. El templo en ruinas. Las promesas aparentemente rotas. Todo porque una casa dividida contra sí misma no puede permanecer. ¿Por qué pasó esto? ¿Qué lecciones podemos aprender de esta tragedia? Lección 1. El orgullo destruye lo que Dios construye. Roboam pudo haber mantenido el reino unido con una palabra amable. Pero su orgullo le hizo decir, los castigaré con escorpiones. Y perdió 10 tribus en un día. El orgullo viene antes de la caída. Siempre. Lección 2. La religión falsa es peor que ninguna religión. Jeroboam creó un sistema religioso que parecía adorar a Dios pero realmente era idolatría. Becerros de oro. Sacerdotes ilegítimos. Fiestas falsas. Todo para mantener control político. Y ese sistema destruyó espiritualmente a Israel por 300 años. La religión sin verdad es veneno. Lección 3. Las alianzas con el mundo traicionan a Dios. Una y otra vez, Judá e Israel hicieron alianzas con naciones paganas contra el otro. Siria. Egipto. Asiria. Babilonia. Y cada vez, esas naciones eventualmente los traicionaron y destruyeron. Cuando confías en el mundo más que en Dios, el mundo te devora. Lección 4. Dios envía advertencias antes del juicio. Profeta tras profeta. Advertencia tras advertencia. Elías. Eliseo. Isaías. Jeremías. Oseas. Amós. Miqueas. Dios rogó a su pueblo que se arrepintiera. Pero endurecieron su cerviz. El juicio de Dios no viene sin advertencia. Viene después de rechazar muchas advertencias. Lección 5. Una casa dividida no puede permanecer. Jesús dijo esto en Mateo capítulo 12, versículo 25. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Estaba citando la historia de Israel y Judá. La división lleva a la destrucción. Siempre. Lección 6. Dios es paciente pero no infinitamente tolerante. Israel duró 200 años en rebelión antes de caer. Judá duró 340 años antes de caer. Siglos de paciencia. Siglos de oportunidades para arrepentirse. Pero eventualmente, el juicio llegó. Dios es paciente. Pero la paciencia tiene un límite. Lección 7. El pecado de una generación afecta a las siguientes. Salomón adoró ídolos. Su hijo perdió el reino. Jeroboam hizo becerros de oro. 19 reyes después siguieron su pecado. Tu pecado no solo te afecta a ti. Afecta a tus hijos, nietos y generaciones futuras. Pero aquí está lo sorprendente. Esta no es donde termina la historia. Porque aunque ambos reinos cayeron, Dios no rompió su pacto. Dios prometió a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Dios prometió a David, tu trono será establecido para siempre. Y Dios cumple sus promesas. Después de 70 años en Babilonia, un remanente de Judá regresa. Reconstruyen el templo. Reconstruyen Jerusalén. Reconstruyen la nación. No como era antes. Más pequeña. Más humilde. Pero fiel. Y de ese remanente, 500 años después, nace un niño en Belén. De la tribu de Judá. De la línea de David. Su nombre, Jesús. Y Jesús viene a reunir lo que estaba dividido. Judíos y gentiles. Israel y las naciones. Cielo y tierra. Juan capítulo 10, versículo 16. Jesús dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil.
Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Un rebaño. Un pastor. No dos reinos. 1. Efesios capítulo 2, versículo 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Cristo reunió lo que el pecado dividió. Y ahora, en la Iglesia, judíos y gentiles, esclavos y libres, hombres y mujeres, todos somos uno en Cristo Jesús. Gálatas capítulo 3, versículo 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. La historia de Israel versus Judá es una advertencia. Pero también es una profecía de redención. Dios permite la división para mostrar el pecado. Pero Cristo trae la unidad para mostrar la gracia. Entonces, ¿dónde estás tú en esta historia? ¿Estás contribuyendo a la división o a la unidad? ¿Estás peleando contra tu hermano o buscando la paz? ¿Estás confiando en alianzas mundanas o en el Dios vivo? ¿Estás escuchando a los profetas o endureciendo tu corazón? La lección de Israel y Judá es clara. Una casa dividida no puede permanecer. Pero una casa unida bajo Cristo permanece para siempre. No seas Roboam que dividió por orgullo. No seas Jeroboam que creó. Religión falsa por control. No seas los reyes que confiaron en Asiria en lugar de Dios. Sé parte del remanente fiel. Sé parte de la iglesia unida. Sé parte del reino que no será sacudido. Porque Cristo es Rey. Y su reino no tiene fin. Y en su reino no hay división. Solo un Señor. Una fe. Un bautismo. Un Dios y Padre de todos. Esa es la promesa. Y esa es la esperanza que surge de las ruinas de Israel y Judá.